Hare Krishna a todos y todas, ¿cómo están? Primero que todo me gustaría decirles feliz año nuevo, feliz comienzo de año y deseo que este 2021 para todos ustedes sea un año de muchas realizaciones espirituales, de mucho cultivo de conocimiento, de mucho suceso, de éxito en la vida y que podamos estar cada vez más cerca de Krishna. Así que deseo eso para todos los que vayan a escuchar esta clase. Mientras esperamos que se conecten, ahí veo que Pablo, gracias Pablo, se conectó. También Mailem, bienvenidos, bienvenida. Voy a cantar un poquito. Hoy nos toca Rubén también, Hare Krishna, ¿cómo estás? Hoy nos toca estudiar el capítulo 8, la primera sección. Es el comienzo del capítulo que vamos a ver. En la clase del sábado pasado terminamos capítulo 7 y hoy ya estamos entrando en el capítulo 8. El título del capítulo 8, para los que no se lo acuerdan, no lo saben, es Alcanzando el Supremo. Entonces, antes de continuar y de entrar de lleno en el capítulo 8, Hare Krishna Muktina, reverencia, Rafael también. Vamos a cantar un poco y después vamos a decir unos mantras tradicionales de nuestra cultura antes de leer. Y luego ya pasamos a la conexión del comienzo de este capítulo con el capítulo anterior. Voy a hacer un pequeño resumen de las secciones del capítulo entero y después voy a explicar, intentar hablar un poco de la primera sección. Como ustedes saben, este es un estudio de sección que hacemos junto con Chitrak Prabhu. Eh, Tenemos poco tiempo, pero tratamos de tocar los puntos más relevantes de la sección. ¿Sí? Entonces, para los que saben y quieren cantar en su casa, vamos a empezar a cantar un poquito y luego ya pasamos a la parte del texto del Bhagavad Gita en sí. Y bueno, muchas gracias. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Jayo Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Pijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Bien. Om Gyanatimirandasya Gyananshana Salakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Hanumat Swami Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharanini Vishnu Shnivaya Paschatya Desha Tarine. Bien, gracias. Entonces vamos a comenzar con la clase. Antes que nada me gustaría resaltar que hoy es un día importante en la tradición Vaishnava, en nuestra cultura. Nosotros celebramos
homenajeamos de alguna manera el momento de nacimiento de nuestros maestros espirituales y también celebramos el momento de, que dejan el planeta, el plano en el que nosotros estamos ahora. Entonces, hoy es el día que coincide con el calendario lunar de la desaparición del maestro espiritual de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada es la persona que trajo todo el conocimiento Gaudiya Vaishnava de la filosofía del Vaishnavismo a Occidente. Entonces hoy se conmemora el momento en que el maestro espiritual de él se fue de este plano, de este planeta. Entonces es un día muy importante para nosotros. Recordemos que Prabhupada, Srila Prabhupada, eh, prácticamente la misión de él era seguir la instrucción de su maestro espiritual, que era Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, a quien estamos homenajeando hoy. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami le dijo a Prabhupada, entre esas instrucciones que les dio, que de alguna manera pudiera acercar este conocimiento a la lengua inglesa, a Occidente, y Prabhupada tomó esa instrucción, la llevó a su corazón y dedicó toda su vida eh, a cumplir esa instrucción del maestro espiritual, de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Entonces, todo este conocimiento que vamos a leer hoy está siendo de alguna manera guiado por la instrucción de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Nosotros estamos haciendo algún tipo de representación de él y también de Srila Prabhupada y de nuestros maestros espirituales. Entonces es una buena manera de homenajear, es leer los libros de Prabhupada, que es lo que Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami le pidió a Prabhupada que hiciera, que acercar el conocimiento de la conciencia de Krishna a Occidente. ¿Sí? Entonces es un día muy especial. En algunos lugares se festeja. En India, en Mayapur, que es como el cuartel general, de alguna manera, Hare Krishna, es el único día, tanto en la aparición como en la desaparición de Bhaktisiddhanta Sarasvati, que se juntan todas las diferentes líneas Vaishnavas, se juntan todos en la calle principal de Mayapur y van todos cantando, danzando y glorificando a Krishna hasta llegar al lugar, al Samadhi, al monolito en donde se glorifica a Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Entonces todos los devotos y devotas de Krishna se juntan en la calle y van cantando. Yo tuve la suerte de participar 2 veces y es un clima increíble, el ambiente devocional, eh, la unión que genera Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami se siente así muy potente. Entonces es un día especial, se festeja en todos lados. Obviamente, como estamos en esta situación de cuarentena, también en India, en Mayapur están en cuarentena, eh, no se hace de esa manera, pero sí se está haciendo online. Así que bien, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jai. Bien, entonces vamos a entrar de lleno ahora en el capítulo 8. No sé si se acuerdan los que participaron del capítulo anterior o si ya lo leyeron. Hacia el final del capítulo, el capítulo anterior se llama El conocimiento del absoluto y Krishna mismo presenta sus diferentes energías, le presenta a Arjuna, también a todos nosotros, para que nosotros las podamos entender y también sepamos que hay alternativas, que la única alternativa no es los sentidos, la energía material, los deseos materiales, la lujuria. Hay otras alternativas que tenemos, que podemos, a las cuales podemos recurrir en este estado de existencia en el que estamos, en la forma de vida humana. ¿Sí? Como, como se enunció en el Bhagavad Gita en el comienzo, nuestra naturaleza es nuestra verdadera naturaleza es diferente de la naturaleza del cuerpo. El cuerpo es perecible y nuestra naturaleza, que es la naturaleza de ser almas, trasciende a la temporalidad del cuerpo. Solo que estamos olvidados, la energía material nos impone ese olvido por su propia naturaleza, que son las modalidades, la cual es dirigida por diferentes tendencias que se llaman modalidades de la naturaleza material. Entonces, nosotros estamos identificados con el cuerpo, con los sentidos materiales, con los dictados de la mente, y así transitamos nuestra vida. Entonces Krishna viene explicando un montón de cosas y en el capítulo 7 empieza a presentar de lleno, de manera amplia,
las diferentes, cómo está compuesto, cómo está compuesto la experiencia material, los diferentes elementos y las alternativas que tenemos para salir eh, de esa realidad. Krishna dice que existe una naturaleza superior, está compuesta por la energía espiritual, que también está compuesta por las entidades vivas. Las entidades vivas pueden estar bajo el control de la energía material, la cual nos condiciona a un estado de existencia temporal, ilusorio, en la cual también se va a tocar en este capítulo, en el capítulo 8, se manifiesta el sufrimiento y la temporalidad, y estamos identificados con algo que no somos. ¿Sí? Entonces la energía material impele en nuestra conciencia ese tipo de estado. Pero dice que podemos recurrir a otro estado, que es un estado superior. Hay diferentes personas que se entregan con facilidad a ese proceso. Enumera 4 personas, y hay diferentes otras 4 que también enumera que les cuesta mucho más entregarse o no se entregan nunca a un proceso espiritual. Bien, hacia el final del capítulo, Krishna dice que la entidad viva aparece en el mundo material, eh, aparece en el seno de la energía material, dominada por los impulsos del deseo. ¿Sí? Entonces, y también dice que quien actúa piadosamente, quien actúa de una manera de cultivar el conocimiento del alma, el conocimiento religioso, va ganando determinación para poder cada vez más avanzar en el conocimiento acerca de Dios y de esa manera entregarse con más determinación. Hay personas que en el pasado hicieron actividades piadosas, actividades más religiosas, y que en esta vida, por ejemplo, tienen más facilidad para entregarse a un proceso espiritual. Y también existe la otra posibilidad que Prabhupada la enuncia en el significado de ese texto, que dice que por estar en contacto con un devoto puro, con una persona avanzada, por ejemplo, como Srila Prabhupada, uno puede en esta misma vida comenzar el proceso de servicio devocional de autorrealización. ¿Sí? Entonces puede ser que vengamos haciendo un cultivo de vidas y vidas y vidas y tengamos la suerte de cursarnos un espiritualista, un bhakti yogi, y podamos entregarnos al servicio devocional, tengamos más facilidad para entregarnos. O puede ser que en esta misma vida nos cursemos sin haber hecho un cultivo demasiado amplio, nos cursemos con una persona así y tengamos la suficiente actitud e inteligencia para poder continuar, comenzar o continuar con nuestro proceso espiritual. Bien, hacia el final del capítulo, Krishna enumera algunos conceptos y van a ser el punto llave, de alguna manera, para el comienzo de este otro capítulo, el capítulo 8. ¿Sí? El título del capítulo 8, como les comenté, es Alcanzando el Supremo. Para el estudio que vamos a realizar con Chitrak Prabhu, el capítulo 8 va a estar dividido en 6 secciones. Una sección va del texto 1 al texto 4, que es el que voy a hablar hoy yo, que se llama Krishna responde a las preguntas de Arjuna. ¿Sí? Después tenemos la sección 2, que va del texto 5 al texto 8, que se llama Recordar a Krishna en el momento de la muerte. Es un título que fue escogido por eso, para esa sección. Después tenemos la sección 3 del texto 9 al texto 13, que se llama Recordar a Krishna, practicar el recuerdo a través de la meditación. Luego vamos a ver la sección 5, la sección 4, perdón, servicio devocional puro, el recuerdo de Krishna a través del Bhakti, del texto 14 al texto 16. Luego tenemos la sección 5, comparación del mundo material y el espiritual, las glorias de la morada suprema. Esto va a ser del texto 17 al texto 22. Y finalmente tenemos la sección 6, la supremacía de la devoción pura para alcanzar a Krishna, del texto 23 al texto 28. Como ven, el capítulo 8 tiene 28 textos, ¿sí? Y como les dije, lo dividimos en 6 secciones. Bien. Es interesante este capítulo. Uno de los temas más importantes que... El título del capítulo, como les dije, es Alcanzando el Supremo, y uno de los temas que se va a abordar con mayor atención es el momento de la muerte. Anteriormente no fue tratado este asunto
con demasiado detalle. Se dijo que en el momento de la muerte el alma pasa a otro cuerpo y se fueron dando diferentes, como se dice, puntos filosóficos acerca del momento de la muerte, pero en este capítulo específicamente se va a desarrollar mucho más. Especialmente como estamos en la sección de Bhakti, de servicio devocional, que va del texto del canto 7, perdón, del capítulo 7 al capítulo 12, se va a hacer énfasis en, se van a comparar los diferentes procesos para dejar el cuerpo, para cuando el alma sale del cuerpo, y se va a contrastar contra el servicio devocional. ¿Sí? Entonces, a veces cuando en nuestra cultura, en nuestra costumbre Hare Krishna, cuando una persona conocida o otro devoto de Krishna o devota de Krishna mueren o abandonan el cuerpo, acostumbramos leer el capítulo 8 completo. ¿Sí? A veces nos juntamos entre todos y leemos el capítulo 8 porque justamente consigue fijar nuestra inteligencia en lo que se llama Prayana Kale, que es el momento de la muerte. Es una práctica bastante habitual que tenemos en los diferentes lugares donde se practica conciencia de Krishna. Bien, entonces, para comenzar, voy a leer los 4 versos que corresponden a esta sección y luego podemos hacer un pequeño desarrollo de cada verso en contraste con la sección. ¿Sí? Entonces, el texto 1 dice: Arjuna preguntó: Oh mi señor, oh persona suprema, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidioses? Por favor, explícame eso. Texto 2. Oh Madhusudana, ¿quién es el señor del sacrificio? ¿Y cómo vive en el cuerpo? ¿Y cómo puede conocerte a la hora de la muerte? ¿Cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Texto 3. La Suprema Personalidad de Dios dijo: La indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman, y su naturaleza eterna se llama Adhyatma, el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o acción fruitiva. Texto 4. Oh tú, el mejor de los seres encarnados, la naturaleza física que está cambiando constantemente se denomina Adibhutam, la manifestación material. La forma universal del Señor, que incluye a los semidioses, como los del Sol y de la Luna, se denomina Adi Daivam. Y yo, el Señor Supremo, representado como la superalma en el corazón de cada ser encarnado, me llamo Adi Yagya, el Señor del sacrificio. Bien, esto, como les dije, es la sección que vamos a estudiar hoy, son esos 4 versos. Como ven, el primer texto empieza Arjuna preguntando: ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es el mundo material? ¿Y qué son los semidioses? En el texto anterior, perdón, en el capítulo anterior, también en el texto anterior a este, el final del capítulo 7, Krishna presentó todos estos conceptos. ¿Sí? También en el texto anterior al último del capítulo 7. Entonces, Krishna dijo que él era la fuente tanto de la energía material, de los semidioses, de los sacrificios, y que aquel que lo entiende de esa manera puede avanzar en la vida espiritual. Entonces, acá está preguntando Arjuna porque no le quedó, digamos, claros esos conceptos. En realidad Arjuna de alguna manera los conoce, pero quiere buscar profundizar mucho más en esos conceptos. Estos conceptos se tratan mucho más en detalle en lo que se llama filosofía Sankhya, que es el estudio analítico del alma y el espíritu. ¿Sí? En el Srimad Bhagavatam, que es un libro que se puede leer después de haber pasado por el Bhagavad Gita, de haber entendido bien los conceptos del Bhagavad Gita, uno puede pasar a estudiar el Bhagavatam, un libro muy amplio. Es como eh, la base de todo nuestro conocimiento, el centro de nuestro conocimiento devocional. Ahí hay una parte, una sección en el canto 3 donde se habla bastante ampliamente de filosofía Sankhya, es presentada por Kapila Dev. ¿Sí? Así que ahora no vamos a hablar de eso, pero solo para que sepan que estos conceptos que se empiezan a tratar tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8 se encuentran desarrollados de manera amplia también en el Srimad Bhagavatam.
Bien, entonces Arjuna pregunta. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Sí? Si vamos al sánscrito, cuando dice ser se refiere a Adi-Atman, cuando dice Brahman se refiere a Brahman. La palabra Brahman, pero Prabhupada la traduce como Brahman. Sabemos que eh, en el Srimad Bhagavatam se dice que a la verdad absoluta se la puede conocer de tres maneras diferentes. ¿Sí? Esto está en el canto 1. Se lo puede conocer como Brahman, como Paramatma o como Bhagavan. ¿Sí? Dice, los videntes de la verdad absoluta han concluido que a esa verdad se la puede conocer de tres maneras, como Brahman, Paramatma y Bhagavan. A veces en los diccionarios de sánscrito, Brahman también se llama a la entidad viva. ¿Sí? Entonces hay que saber diferenciar cuando uno está leyendo, por contexto, entender a qué se está refiriendo. Si al Brahman refiriéndose a una manifestación, una de las manifestaciones de Krishna como verdad absoluta, o si está refiriendo al Brahman como entidad viva y parte de esa manifestación completa. ¿Sí? Entonces, eso explica un poco Prabhupada en el significado. A la hora de entender Brahman tenemos que entender que puede ser entendido como la verdad absoluta o como la entidad viva. Luego pregunta qué es Adhyatma. ¿Sí? Adhyatma se refiere a la naturaleza del ser. La naturaleza del ser, del alma, es ser un sirviente del todo, del ser supremo. Entonces, Prabhupada dice que Atma también es una palabra que si uno va al significado en sánscrito, se puede referir tanto al cuerpo, al alma o a la mente. ¿Sí? A veces cuando leemos la palabra Atma tenemos que entender el contexto en el que está siendo leído y ver la persona que lo tradujo, qué intención le está poniendo para entender esa palabra. Y Prabhupada dice, incluso puede ser entendido como sentidos. Entonces, cuando hablamos de Atma, puede ser entendido como los sentidos, la mente, el alma o, eh, ¿qué más les había dicho? O el cuerpo. ¿Sí? Entonces puede ser cuerpo, alma, mente o incluso los sentidos. Entonces, Arjuna está preguntando qué es el Atma, qué es el Adhyatma, qué es el ser, ¿sí? ¿Qué es esta manifestación material? La palabra que se utiliza es adibhutam. ¿Qué es todo esto? ¿Sí? ¿Y qué son los semidioses? Porque Krishna nombró a los semidioses ya en varios capítulos. Si quieres saber qué son los semidioses, quiénes son la fuente de los semidioses, qué es. Entonces, Krishna va a pasar a responder ahora todo eso. Luego, en el texto 2, Arjuna dice, oh Madhusudana. Interesante la palabra Madhusudana porque Madhusudana es un nombre que se le da a Krishna por haber matado a un demonio llamado Madhu. A ese Madhu a veces se lo compara con dudas que uno puede tener en la mente, ¿sí? Como si fueran controversias internas que no nos permiten progresar en el sendero espiritual. Entonces pueden ser eh, entendidos como algo negativo, como algo en un sentido demoníaco. Entonces Arjuna le está pidiendo a Krishna que de alguna manera elimine esas dudas que están naciendo en él y que le pueden generar algún conflicto interno para progresar en el sendero espiritual. Entonces le dice, oh Madhusudana, ¿quién es el Señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo? ¿Cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Bien, acá Arjuna pregunta quién es Adivyaya, el Señor del sacrificio. Y parece que Arjuna tuviera de alguna manera una información extra, dice cómo es que él vive en el cuerpo. Entonces, aparte de preguntar quién es, Arjuna sabe que ese Adivyaya vive en el cuerpo. Prabhupada en el significado va a decir que cualquier sacrificio que hagamos, ¿sí? El Señor que se encuentra dentro de nosotros, en una forma llamada Paramatma, es el Adivyaya, ¿sí? El Señor del sacrificio, el Señor original, y es al cual estamos orientando nuestras actividades. Eso dice Prabhupada en el significado. Ahora, acá viene el punto interesante que dice Arjuna, ¿cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Entonces, este es un concepto que cuando se dan clases de Bhakti Shastri se lo trata bastante, que es el concepto de Prayana Kale. El sánscrito es así, Prayana Kale, el momento de la muerte. Entonces,
Arjuna quiere saber, bueno, supongamos que practico toda mi vida servicio devocional. ¿Cómo es que te voy a conocer después, cuando muera? ¿Qué va a pasar? Supongamos que practico completamente decidido, entregado, entrego mis actividades, mi tiempo, mi dinero, mi inteligencia, mis sentidos, mi familia, y no te veo, no llego a conocerte personalmente. ¿Y cómo es que en el momento de la muerte te voy a conocer? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Está bien? Para ahí acá es el concepto de qué va a pasar cuando me muera. Es algo interesante. Nosotros hacemos un ejercicio en Bhakti Yasti para reflexionar sobre eso, que si quieren se los puedo decir y ustedes después ven, que imaginamos el momento, como si estuviéramos en ese momento, ¿sí? Que puede ser hoy, mañana, dentro de 50 años, 20 años, 30 años, lo que sea, pero estamos en ese momento. Pues llegamos por meditación, pensamos, estamos a punto de morir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Imagínense, se nos empieza a nublar la vista. En el caso de que no sea un accidente así fortuito, inesperado, pero sabemos de que está llegando ese momento. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Arjuna tenía esta duda. Ok, nos dedicamos, una persona que se dedica completamente al servicio devocional, ¿cómo es que llega a conocerte? Pues, ¿qué pasa en ese momento tan inauspicioso, tan difícil, tan complicado? Entonces le está preguntando esto a Krishna. Si quieren, es un tema interesante. Los griegos también tenían una metodología de meditar en el momento de la muerte, porque nos hace ubicar, de alguna manera, contrastarnos con todo lo que estamos haciendo, cómo nos estamos preparando. Prabhupada en el significado dice que la vida entera es una preparación para el Prayana Kale, para el momento de la muerte. Entonces ahora en el presente, hoy, en este tiempo que pasó, son las 6 de la tarde en Argentina, ¿qué hice desde que me desperté hasta ahora para prepararme para ese momento? ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué estoy haciendo? Si me tocara ahora dentro de poco, por ejemplo. ¿Cómo voy a recibir eso? Entonces Prabhupada dice, tenemos que entender que ese momento existe, lo que se llama Prayana Kale, y tenemos que saber que todo lo que hagamos, ya sea en la vida diurna, como durante el sueño, en la vida consciente o en la vida inconsciente, es un momento de preparación para el último instante de vida, Prayana Kale. ¿Sí? Entonces Arjuna quiere saber, ¿cómo vamos a hacer para conocerte? Una pregunta súper interesante. Tenemos ejemplos de maestros espirituales anteriores, de acharyas, de cómo transitaron ese momento. Prabhupada, por ejemplo, el último periodo de su vida se dedicó a ayunar, continuó haciendo la actividad de traducir los libros, de comentar el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Continuó dando instrucciones y guías a sus discípulos, y ya en el último momento de su vida empezó a ayunar, solamente tomaba remanentes de la deidad en forma líquida y, y estaba absorto en traducir y comentar el Srimad Bhagavatam, y el último momento de su vida todos los discípulos que lo estaban rodeando. Yo tuve la suerte de hablar con algunos que estaban ahí en ese momento. Contaban de que Prabhupada estaba completamente absorto en el canto del Mahamantra y que pudieron escuchar como lo último que Prabhupada decía, el último suspiro. Vieron que dicen que hay como un último suspiro cuando uno muere. Ese último suspiro fueron los nombres de Krishna que Prabhupada hizo. Entonces, él como una acharya nos muestra cómo transitar ese momento, ese último momento en este cuerpo. ¿Sí? Entonces es importante ya saber que nos viene, porque en cualquier momento nos puede pasar, y cómo vamos a estar preparados para eso. Más adelante del capítulo 8 vamos a ver que el propio Krishna nos dice que necesitamos cultivar el recuerdo constante, ¿sí? En las diferentes etapas de nuestra vida, en los diferentes momentos, practicar, recordarlo a Él, ya sea cantando el santo nombre o tomando refugio en Él en alguna situación, o simplemente recordándolo. Entonces esa práctica continua va a hacer que tanto en momentos simples como en momentos complejos, va a hacer que podamos en el momento de la muerte focalizar
esa, eh, ese objetivo. Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a depender de cómo Él nos va a ayudar, nos va a dar inteligencia para transitar ese momento y poder recordarlo sin ningún tipo de dudas ni faltas. Bueno, para esto, eh, este texto, que es el texto 2 es como un disparador de todo lo que se va a hablar durante el capítulo 8. ¿Sí? Bien. Quería transmitir un poco la importancia del momento de lo que se llama acá Prayana Kale, que es el recuerdo, la memorización constante de Krishna, que nos va a llevar a ese último suspiro conscientes de él. ¿Sí? Prabhupada dice en el texto 10 de la Bhagavad Gita, dice que por la práctica continua del servicio devocional, por realizar algún tipo de trabajo para Krishna, por estar actuando de manera sincera, Krishna gradualmente nos va dando inteligencia para que podamos ir avanzando. ¿Sí? La idea de Krishna como la de la persona sincera es unirse, estar junto con él, desarrollar algún tipo de relación. Entonces hay una doble intención. Entonces Krishna nos da inteligencia para avanzar, nosotros continuamos cultivando nuestra sinceridad. Entonces las dos fuerzas combinadas hacen de que la vida espiritual sea un éxito. ¿Sí? Pero bueno, el punto de este texto es el momento de como el presente y lo que viene en, los, en el tiempo que se va a suceder a partir de este presente, cómo puede ser utilizado para el último momento, el momento de la muerte, y eso es una responsabilidad individual. ¿Sí? Krishna nos presenta todo, la Bhagavad Gita, libros, personas, devotos, situaciones para practicar, para entrenarnos, para cultivarnos. Entonces va a depender de cómo aceptemos todo eso y cómo podamos capitalizarlo para que sea devocional y que pueda ayudarnos a estar cerca de Krishna. Bien, eh, eso por aquí. Después les recomiendo que revisen los textos, los significados de Prabhupada. Yo solamente estoy haciendo una revisión rápida. El texto 3 dice, acá ya Krishna, Sri Bhagavan Uvacha, Krishna empieza a hablar, dice, la indestructible y trascendental entidad viva recibe el nombre de Brahman, y su naturaleza eterna se llama Adhyatma, el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o acción frutiva. Entonces Krishna empieza a responder las preguntas eh, de Arjuna, las que hizo en los dos textos anteriores. Dice que cuando él se refiere a Brahman, ¿se acuerdan que lo que les dije, que a veces Brahman se puede explicar dentro de un contexto como si fuera una energía, como si fuera la manifestación de la verdad absoluta, una de las manifestaciones de la verdad absoluta? Y otras veces, como Krishna está explicando acá en este contexto, es como la entidad viva, el alma individual, que es parte de ese todo, es parte del Brahman. ¿Sí? Entonces Krishna dice que el Brahman es la entidad viva y que la naturaleza es Adhyatma. ¿Sí? La naturaleza eterna de esa entidad viva se llama Adhyatma. Adhyatma, como Prabhupada explica el significado, se refiere a la naturaleza del alma como sirviente eterna de Dios. Entonces, el alma tiene por naturaleza esa capacidad de actuar en relación del todo como una sirviente. Y es su verdadera naturaleza, según explican las escrituras. Entonces, mientras más nosotros podamos con nuestra inteligencia, con nuestra mente, con nuestras acciones, ubicarnos en esa línea de la naturaleza propia del ser, más nuestra conciencia va a estar conectada con nuestra verdadera conciencia eterna, como alma. Entonces, tenemos que esforzarnos por, como dice Chaitanya Mahaprabhu, por ser eternos sirvientes de los sirvientes, de los sirvientes, de los sirvientes, de los sirvientes, de los sirvientes de Dios. Ubicarnos como sirvientes. Hare Krishna, María.
una estudiante de, de Bhakti Shastri de Brasil. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para ubicarnos en esa naturaleza de Adhyatma, es nuestra verdadera naturaleza. La energía material un poco nos confunde porque parece que fuéramos el centro de toda la experiencia. ¿No? Ahora yo estoy siendo un poco el centro de toda la experiencia que estoy teniendo alrededor mío. La mente está absorbiendo todas esas luces, sonidos y lo está proyectando como si fuera mi ser. Mi inteligencia, por haber de alguna manera cultivado conocimiento, me dice, no soy esto, no soy estas emociones, no soy estas luces que están alrededor mío, no soy estos sentidos que me permiten ver. Entonces es como un diálogo continuo entre lo que la mente intenta, eh, lo que se presenta ante la mente y cómo la inteligencia equilibra esa realidad temporal con la realidad espiritual. Entonces, la inteligencia tiene que estar siempre, como dice Krishna en el capítulo 3 hacia el final, influenciando y siendo influenciada por el conocimiento trascendental, el cultivo de conocimiento trascendental deliberado, eh, decidido. ¿Sí? Entonces, con ese cultivo continuo vamos a poder negociar, de alguna manera, no sé si negociar es la palabra, pero de alguna manera equilibrar nuestra realidad material, temporal, con nuestro diatma, nuestra realidad trascendente. Si conseguimos hacer eso con la inteligencia, cada vez nos vamos a ubicar más en nuestra verdadera naturaleza, que es de ser un sirviente, y eso hace que nos identifiquemos más con el ser interno. El ser interno es Satchit Ananda, es lleno de conocimiento, eternidad y bienaventuranza. Entonces empezamos a percibirla de alguna manera el placer material como temporal, como lo que es, ¿sí? Como insignificante, y a poco vamos entendiendo de que hay algo, que hay un placer que es completamente superior al placer material, y que nuestra naturaleza es consecuente con esa experiencia de Sat, Chit y Ananda. Entonces necesitamos continuamente corregir nuestra inteligencia para actuar adecuadamente y pensar adecuadamente. Eh, Esto obviamente se vuelve mucho más fácil si estamos en contacto con personas que están practicando lo mismo, que son muy avanzados, más avanzados que nosotros, y que nos pueden orientar, corregir, aconsejar, para que nuestra vida se vuelva cada vez más devocional. ¿Sí? Entonces, nuestra determinación, sinceridad y continuidad van a ser lo que nos van a permitir estar enfocados en nuestra verdadera naturaleza. Hare Krishna Kaustubha Prabhu, reverencias también. Entonces, Krishna está explicando lo que es Adhyatma, la naturaleza eterna del ser, de nosotros mismos, de las plantas, de los insectos, de los animales. ¿Sí? Todos tenemos la naturaleza como Adhyatma, somos eternos sirvientes. Ahora estamos en ilusión, o por al menos yo, creyendo de que toda la naturaleza me está sirviendo a mí para que yo pueda tener un estado de equilibrio, de felicidad, lo que fuera material. Pero en realidad tengo que entender de que yo soy un sirviente de toda esta energía material y de la energía espiritual porque son energías de Krishna. ¿Sí? Yo soy una cosita insignificante que estaba molestando a otras entidades vivientes. Pero bueno, en sí es naturaleza, está siendo presentada acá como Adhyatma, la naturaleza del ser. Luego, Krishna dice, la acción que está relacionada con el desarrollo de los cuerpos materiales se denomina karma. Nosotros tenemos la idea de karma del capítulo 4 y 5, si no recuerdo mal. Krishna presentó karma, pero lo dividió en tres conceptos. Él presentó karma, vikarma y akarma. ¿Sí? En Occidente conocemos más, cuando hablamos de karma, entendemos más la definición de eh, el mecanismo de acción y reacción. En los capítulos estos que yo dije, Krishna explica karma como si fueran acciones que siguen la orientación superior, de alguna manera, de las escrituras, lo cual hacen que tenga reacciones
beneficiosas que traen felicidad y que permiten de alguna manera progresar en el camino del desarrollo espiritual. Eso es karma, ¿sí? En el camino de la religiosidad, en realidad, ni siquiera espiritualidad. Los diferentes niveles de karma empiezan con la religiosidad y el desarrollo económico. Krishna presentó Vikarma, que son las actividades que nos generan reacciones negativas, que nos traen sufrimiento, y que están en contra de lo que estipulan las escrituras para tener una vida equilibrada con el universo. De karma, Vikarma, y después Krishna presentó el concepto de akarma, que son las actividades que no generan reacción. Hay gente que entiende akarma como si fueran el cese de las actividades. Pero bueno, el propio Krishna y Arjuna y Prabhupada explican que no es posible que haya inacción, porque mismo que estemos tirados en el piso haciendo nada, el cuerpo está actuando, la mente está actuando y todo eso también genera algún tipo de reacción. Imagínense que cuando respiramos estamos matando entidades vivas, ¿sí? Cuando nos movemos, cuando tenemos bacterias, células. O sea, siempre la naturaleza material está en continua acción y reacción y nosotros podemos ser, por la falsa identificación, podemos ser el receptáculo de las reacciones de esas acciones. Entonces, a karma se refiere a las acciones que hacemos que no generan resultado porque no nos creemos los autores últimos ni los beneficiarios de ese resultado, sino que actuamos para eh, ofreciendo el resultado al Supremo, ¿sí? El Supremo hasta esa altura, hasta el capítulo 5 puede ser personal o impersonal. Prabhupada explica, puede ser tanto personal como impersonal, pero el devoto le ofrece el resultado y acepta lo que viene como una misericordia de ese ser supremo o verdad absoluta. Entonces, karma, karma y karma fueron presentados antes, ahora está presentando el concepto de karma en el sentido de acción que permite el desarrollo de los cuerpos materiales. Esto es, eh, ya sea una acción piadosa, una acción impiadosa, una acción que nos traiga felicidad o que nos traiga sufrimiento, pero que va a hacer que tanto en esta vida como en la siguiente, los cuerpos materiales se desarrollen. Imagínense que nosotros fuimos, ¿no? Una célula dentro de un embrión que se desarrolló, ¿sí? Ahí ya estamos teniendo un tipo de cuerpo con el ADN y todo como explica la ciencia, se desarrolla, tiene un tipo de cuerpo, un tipo de nacimiento, una familia, un país, una cultura, un idioma, habilidades, etcétera. Y todo eso como que nos viene con el paquete de la vida, digamos, en algún sentido. Todo eso es producto de, según explican las escrituras, todo ese desarrollo corporal es producto de nuestras acciones pasadas. Entonces, como está definiendo karma acá, es la acción que desenvuelve o desarrolla los cuerpos materiales. Entonces tenemos una cara específica, cejas, nariz, contextura, inteligencia, emociones, etcétera, 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 de acuerdo a nuestras actividades pasadas. Eso durante la vida lo seguimos desarrollando. Si hacemos acciones, por ejemplo, que nos pueden ocasionar un accidente, no sé, nos podemos drogar y nuestra inteligencia se empieza a nublar, podemos tener problemas emocionales. Entonces, todo eso, cuando decimos cuerpos materiales, nos referimos a tanto la parte física como la parte sutil del cuerpo material. Entonces, las acciones que hacemos que desarrollan esas reacciones que nos condicionan en determinado tipo de cuerpo se llama karma, ¿sí? Que este concepto es más parecido al concepto tradicional que conocemos en Occidente eh, de karma, ¿sí? Como la ley de la causa y el efecto. Bien, todo esto, como les dije, va a ser desarrollado eh, posteriormente por las personas que expliquen estos versos. Yo solo doy un repaso, ¿sí? Prabhupada dice muchas cosas en el significado. Vamos al último texto, texto 4. Ahora lo tengo acá abierto. Bueno, Krishna continúa. Oh tú, el mejor de los seres encarnados. La naturaleza física que está cambiando constantemente se denomina Adibhutam.
la manifestación material. La forma universal del Señor, que incluye a los semidioses, como los del Sol y de la Luna, se denomina Adidaivan. Y yo, el Señor Supremo, representado como la superalma en el corazón de cada ser encarnado, me llamo Adigyaya, o el Señor del Sacrificio. Bien, cuando nosotros conocemos la cuestión de los Daivas o Daivatas, ¿sí? Que son los semidioses, o Bhutan, que se refiere a los elementos materiales, cuando le agregamos la palabra Adi adelante, significa el principio que está detrás de todo eso. Entonces, el principio que está detrás de la energía material, ¿sí? Es Krishna, ¿sí? Krishna es el controlador de la energía material es una manifestación de él. Todos los elementos burdos y sutiles son diferentes manifestaciones de las energías de él, ¿sí? Y él es el principio que está detrás de cada una de esas eh, energías. En el caso de los semidioses, en India es bastante común adorar semidioses, ¿sí? Hay 33 millones de semidioses. Yo tuve la oportunidad de estar en un templo en Jammu y Kashmir, en el norte de India, donde estaban representados los 33 millones de semidioses. En realidad era una piedra gigante con un montón de circulitos, y como que cada circulito representaba un semidios. Entonces la gente iba y le ofrecía cosas a los semidioses, ¿sí? Después me acuerdo que fuimos a una colina, una montaña altísima que era un lugar de peregrinaje, y empezamos a subir. Había muchísima gente yendo y viniendo. Me acuerdo que fuimos descalzos. Iba mi hermano Gadadar Gosai, Yayadeva Jari de México, y yo. Entonces empezamos a subir. Fuimos hasta, creo que caminamos 6 horas en subida, si no recuerdo mal. Llegamos a una cueva. Todo ese trayecto repleto de gente, todos cantando. Cantaban, me acuerdo, Jai Matadi, Jai Matadi, Jai Matadi, iban cantando todos. Llegamos a una cueva, arriba había como una pasarela, te hacían entrar de a uno, unas luces, toda una pasarela metálica. Pasabas por una cueva y había tres piedritas, ¿sí? Una representaba a Brahma, a Shiva y a Vishnu. Entonces era una piedrita blanca, una piedrita negra y una piedrita de otro color, creo que era media roja. Entonces toda la gente hacía ese peregrinaje para llegar ahí, ver esas formas que fueron automanifiestas y que representan esas tres deidades, Brahma, Vishnu y Shiva. Y me acuerdo que no te daba tiempo ni a mirarla, tipo mirabas y ya tenías que seguir porque tenías 500 personas, 5000 personas atrás. Entonces pasabas, y también pasaba un agua que iba mojando esas piedras. Entonces vos pasabas por la... No podías ni sacar fotos siquiera del tiempo que tenías que estar ahí. Pasabas y te hacían tocar agua y ponerte agua en la cabeza y ya bajabas. 6 horas de bajada también. Entonces, en India es bastante común la adoración de semidioses. Acá en Occidente quizás tenemos la cuestión de los santos, de los arcángeles, pero no con la atención completa que le da un sector de la sociedad hindú en este caso. Entonces, hay diferentes semidioses. Los semidioses le dan al adorador lo que pida sin considerar las consecuencias que esto tenga para su vida espiritual. Entonces, diferentes adoradores en búsqueda de diferentes beneficios, de diferentes resultados, adoran semidioses para obtener lo que precisan. Krishna dice que él es el principio, el Adivaiva, el principio que está detrás de los semidioses y que permite que los semidioses tengan ese poder, ¿sí? Entonces existen los semidioses, los Daivatas, los Daivas, y Krishna es el principio por detrás de esos semidioses. Incluso cuando las personas, una vez le preguntaron a Prabhupada si se podía adorar a Ganesh, y Prabhupada dijo que sí, pero que sirve la adoración de Ganesh sirve para remover los obstáculos materiales también, para que uno se entregue a la vida espiritual, porque tienen que entender que Ganesh es un simple sirviente de Krishna, del señor Shiva y también de Krishna, ¿sí? Gracias, Rafael. Entonces, tenemos que entender el principio activo de todo.
el principio activo que está atrás de todo, de la energía material, de los semidioses, etcétera. Eso nos va a hacer tener la inteligencia fija, ¿sí? Pensar, usar la inteligencia para conectarnos con ese Adi. ¿Sí? Después dice el otro, entonces Adibhutan, Adidaivam, y también presentó el concepto de Adi, eh, Adivyaya, ¿sí? Que se refiere, voy a cerrar la ventana, se refiere a la forma de Krishna que está, Adivyaya, a la forma de Krishna que está en el corazón, que se encarga de aceptar todos los sacrificios que hacemos para complacerlo. Estos sacrificios sean eh, los sacrificios védicos tradicionales o el canto del santo nombre, los diferentes yajnas que hacemos, quien recibe y se encarga de transmitir y de aceptar y transmitir la inteligencia para poder continuar avanzando es Krishna en la forma de Adivyaya que está en el corazón. ¿Sí? Todo esto, como les digo, se encuentra explicado ampliamente en los significados de Prabhupada. ¿Sí? Prabhupada dice, da diferentes conceptos para que las personas puedan estar más cerca de la verdad absoluta, de acuerdo a la posición en la que se encuentre. Y a partir de ahora, como les conté, el concepto de Prayana Kale se va a desarrollar todo el, eh, el tema del momento de la muerte. Krishna va a presentar su morada suprema, va a decir que hay una morada superior a esta energía material, va a escribir un poquito de eso en los libros de otros acharyas. En nuestra línea se describe mucho más cómo es la morada de Krishna, principalmente en el Vrindama Amrita, de Prabhupada Sarasvati Goswami, en los libros de Rupa Goswami también, se explica mucho más. Entonces, eso nos permite entender qué viene después, qué nos espera si nos dedicamos al servicio devocional y entablamos algún tipo de relación con Krishna, qué tipo de destino podemos tener. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Parece que hay 10 personas, según me dice acá, mirando, según dice el Facebook. Entonces, hice un pequeño repaso de esta sección, hablamos un poco de las secciones anteriores, del capítulo anterior, presentamos el capítulo 8, todas las secciones que vamos a ver en el capítulo 8, y hoy vimos los conceptos de Adivyaya, Brahman, Adhyatma, Adibhutan y Adidaiva. ¿Sí? Estos conceptos son todos conceptos de prueba de Bhakti Shastri, cuando es muy difícil que no caigan en una prueba de Bhakti Shastri. Bhakti Shastri es una, como se dice, graduación que estableció Srila Prabhupada, en donde se estudian los libros de Bhagavad Gita, Upadeshamrita, Néctar de la Devoción y Sri Isopanishad. Entonces se estudian esos 4 libros y se obtiene el título de Bhakti Shastri. Se entiende que uno entiende el universo de alguna manera de el Siddhanta o la filosofía Vaishnava. Luego hay 2 graduaciones más que se llaman Bhakti Vaibhava, 3 más en realidad, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta y Bhakti Sarvabhauma, en la que se va cada vez más profundizando en los diferentes temas del servicio devocional. Entonces, les decía, Bhakti Shastri, esos 5 conceptos son de, de cajón así, sí, hay que estudiarlo. No sé si María si sigue presente, pero ella es fue una de las estudiantes en el 2016, si no recuerdo mal, el curso en el Instituto Yoladut en Brasil. Ahora tiene una nena muy bonita, creo que está viviendo en México, si no recuerdo mal. Pero bueno, es una de las que tuvo experiencia en estos exámenes. Vimos estos conceptos, les recomiendo que los lean, si quieren lean todos los significados de Prabhupada, son 4 versos, lleva 10-15 minutos leer todo y realmente nos ayuda a ajustar muchos tornillos internos, nos ayuda a descomprimir un poco la ansiedad que tenemos adentro, nos ayuda a estar más presentes en el presente, estar más conscientes del presente.
y a poder buscar a Krishna en todo. ¿Sí? Rubén, Hare Krishna, muchas gracias. Rubén es abogado desde Buenos Aires también, un gran Vaishnava. Si tienen algún comentario o pregunta, son aceptadas. Rubén Francisco pregunta, ¿das curso de Bhaktiyastri Prabhuji? Sí, soy profesor de Bhaktiyastri, pero en portugués, en Brasil con mi señora. Damos cursos en el Instituto Yaladuta, que es un proyecto de 20 años de Dhamantari Swami. Dhamantari Maharaj, que es un discípulo de Prabhupada, que hace 20 años que tiene un instituto. Nosotros somos, junto con mi señora, coordinadores de ese curso y profesores también. Así que damos clases. Mi señora da, mi compañera, mi esposa, da clases también online. Y en español, quien da clases es Param Padam, que es un devoto con mucha experiencia, mucho tiempo de movimiento, uno de los devotos que más me inspiró en mi vida espiritual. Él da clases en español online también. Así que, Rubén, si no hablas portugués, tenés la opción también de Param Padam. Y si no, obviamente el año que viene estamos, no, este año en realidad, estamos pensando abrir el instituto en abril, dependiendo de cómo esté la situación de la pandemia, pero nuestra idea es abrir en abril y ir hasta noviembre con el instituto presencial. Ya tenemos unas 12 personas esperando. Así que Rubén, hemos tenido alumnos desde 17 años hasta, llegamos a tener un alumno de 72, un brahmachari, también discípulo de Prabhupada, que fue a hacer el instituto en el año 2015 y fue una experiencia increíble, porque era una persona con mucha experiencia devocional y material, una persona sí, ya mayor, ¿eh? Y hizo el curso, entonces tenemos personas de todas las edades. Así que Rubén, si estás interesado, puedes hacer curso online, en español con Parán, en portugués puedes ser con nosotros, online, o si no presencial. eh, Quizás, si la cuarentena nos permite, a partir de abril, en el norte de Brasil, es un retiro donde los estudiantes se quedan 8 meses aproximadamente y hacemos toda la práctica de servicio emocional desde las prácticas matutinas hasta otras, incluyendo el estudio. Así que gracias, Rubén. Gracias, Hilda. Y Miguel pregunta, Haribol, ¿en qué momento entra el alma en el cuerpo de la hembra? Ah, ¿en qué momento entra el alma en el cuerpo de la hembra? Eh, los Vedas dicen que cuando uno muere, ¿sí? El estado de conciencia que tiene en ese momento lo lleva a otro cuerpo. ¿Está bien? El cuerpo sutil traslada con la conciencia que tiene en ese momento al alma a otro cuerpo. Hay todo un proceso que se explica en el Bhagavatam de por dónde pasan los diferentes momentos que pasa el cuerpo sutil antes de entrar en otro cuerpo, pero se dice que el alma entra en el espermatozoide y a través del espermatozoide viaja a, a encontrarse con la contraparte material, en este caso el óvulo. Entonces el óvulo le da el refugio adecuado al espermatozoide para que pueda empezar a desarrollar ese cuerpo. El alma, por lo que explica las escrituras, va en el espermatozoide. Así que nosotros, no sé si vieron esas animaciones que hay, que están todos los espermatozoides que van nadando hasta que se encuentran con el óvulo. Nosotros somos esos espermatozoides, somos campeones en un sentido, superamos a todos y ¡tum! Alcanzamos un óvulo y nuestro cuerpo se desarrolló a partir de ahí. Obviamente todo eso es una cuestión que está mucho más allá de nuestro control, como casi todo en la energía material, pero no, ni siquiera nos acordamos de ese momento porque es una situación muy automática, ¿sí? Ahora parece que tuviéramos más conciencia y tenemos más control, pero generalmente el mundo material anda bastante automático. Así que eso, Miguel, por lo que explican los Vedas, va a través del espermatozoide hasta encontrarse con el óvulo. Así que bueno, gracias a todos. Estos temas son muy amplios. Nosotros vimos así una milésima de todo lo que se puede ver de esta parte. Les recomiendo que lean estos capítulos, este capítulo 8 y principalmente estos textos del 1 al 4, que lean
los significados, que lo piensen, que lo charlen. Y ya el próximo sábado, Chitrak Prabhu va a seguir con la sección siguiente. Estamos haciendo dos sábados Chitrak, 2 sábados me toca a mí, entonces vamos tocando 2 secciones cada uno. Así que él es un gran profesor, es profesor de filosofía, aparte, una persona con mucha experiencia. Va a poder profundizar mucho más en todo esto seguramente. Entonces, Hare Krishna, muchas gracias a todos por la compañía. Mis reverencias para todos.